La madre que fue expulsada con el hijo y convirtió la montaña olvidada en un hogar. Las maletas cayeron al patio como si fueran basura. Eso fue lo primero que escuchó Soledad esa mañana. El golpe seco de sus cosas contra las piedras del patio central de la hacienda Los Cerezos. No hubo aviso, no hubo conversación, solo el ruido de dos maletas viejas rebotando en el suelo, seguido del silencio más pesado que ella había conocido en sus 52 años de vida. «Tienen hasta el mediodía», dijo Dagoberto desde el corredor con esa voz que usaba cuando creía que estaba siendo razonable. «No quiero dramas, no quiero lloriqueos. Solo quiero que cuando yo salga a comer, ustedes ya no estén aquí». Había como 12 personas mirando. Los mozos, la cocinera, el jardinero viejo que llevaba 40 años en Los Cerezos y que en ese momento miraba sus propios pies como si el suelo le debiera una explicación. Nadie habló, nadie respiró de más. Soledad estaba de pie en el umbral de la cocina, con una taza de café en la mano que ya no humeaba. La miraba a él, lo miraba sin pestañear, sin que le temblara ni un músculo de la cara. Celestino apareció desde las escaleras. Tenía 25 años, pero en ese momento parecía mucho más joven, con el pelo revuelto y los ojos entrecerrados de quien todavía está procesando lo que ve. «¿Qué pasó?», preguntó mirando las maletas, mirando a su madre, mirando a Dagoberto. «Lo que tenía que pasar», respondió Dagoberto. «Esta hacienda vale 47 millones de pesos, muchacho. No es un hotel de caridad». Eso fue todo lo que necesitó decir. Esas palabras, con ese tono, frente a esa gente. Soledad dejó la taza sobre el barandal del corredor. La dejó con cuidado, sin hacer ruido, como si aún le importara no rayar la madera. Luego bajó los 3 escalones que la separaban del patio, levantó las 2 maletas del suelo, una en cada mano, y se volvió a ver a su hijo. «Agarra tu mochila», le dijo en voz baja. «Mamá, espera, esto no puede». «Celestino, tu mochila». Él la miró un segundo más, apretó la mandíbula, subió. «¿Tú qué harías si la persona que debía protegerte te ponía las maletas en la calle frente a todos, como si 20 años no hubieran significado nada? Pero bueno, antes de que te cuente lo que pasó después, si ya esta historia te tiene con el corazón apretado, imagínate lo que viene. Dale like y suscríbete para que no te pierdas ningún capítulo». Dagoberto Villanueva Ríos había heredado la hacienda Los Cerezos de su padre hacía 8 años. Y desde el primer día había dejado claro algo, que lo que era suyo y lo que parecía de otros también acabaría siendo suyo si esperaba lo suficiente. No era un hombre violento en el sentido que la gente imagina. No gritaba, no rompía cosas. Su crueldad era más ordenada que eso. La ejercía con documentos, con abogados, con sonrisas tranquilas mientras te quitaba lo que necesitabas para vivir. Y luego te miraba como si te estuviera haciendo un favor al explicarte por qué tenías que irte. Soledad había llegado a Los Cerezos 22 años atrás, cuando el padre de Dagoberto, don Próspero, que era un hombre distinto, de otra madera, la contrató como ama de llaves. Ella tenía 30 años entonces, era viuda, tenía a Celestino de 3 años colgado de su falda y llegó con lo que cabía en una sola maleta. Don Próspero nunca le había preguntado de dónde venía ni qué había dejado atrás. Simplemente la vio trabajar el primer día y le dijo: «Usted se queda». Y ella se quedó. 2 décadas. Levantó a su hijo en esa casa. Enterró a don Próspero cuando llegó el momento. Aguantó todo lo que vino después. Pero Dagoberto nunca la había visto como parte de Los Cerezos. La veía como un mueble que su padre había comprado y que él, con mucho gusto, pensaba vender. El pretexto de esa mañana fue una carta del banco.
una reestructuración de cuentas de la hacienda que, según él, requería reducir gastos operativos. Soledad era el gasto más viejo y, por tanto, el primero en irse. Eso le dijo, con esas palabras. Lo que no le dijo, lo que ella descubriría después, era que la carta del banco era real, pero la urgencia era mentira. Había tiempo de sobra. El apuro era de Dagoberto, no de las finanzas. Y el apuro tenía un nombre y una fecha, aunque Soledad todavía no lo sabía. Salieron de Los Cerezos a las 11:15 de la mañana. Celestino cargaba su mochila y una de las maletas. Soledad cargaba la otra. No llamaron a nadie. No pidieron un aventón. Caminaron hasta la carretera y esperaron el camión de las 12, ese que pasaba por el pueblo cada 3 horas y que olía a diésel y a mandarina. El jardinero viejo, don Hermenegildo, que tenía 78 años y casi no veía bien, los alcanzó en la entrada cuando ya estaban por irse. Llegó sin aliento, con un envoltorio de tela en la mano, que extendió hacia Soledad sin decir nada. «Don Hermenegildo, no». «Cállese», dijo él, con esa voz áspera que tenía cuando quería parecer que no le importaba. «Es lo que es». Soledad tomó el envoltorio. Era una caja de lata vieja, de las que guardaban galletas, sellada con cinta de tela. Pesaba menos de lo que esperaba. «¿Qué es?», preguntó. «Cosas», respondió él. «De su papá». Ella lo miró. Él ya estaba dándose la vuelta. «Don Hermenegildo». Se detuvo, pero no se volvió. «Gracias», dijo Soledad. Él hizo un gesto con la mano que podía ser cualquier cosa y siguió caminando hacia el jardín. No miró atrás. Celestino observó todo eso sin entender del todo qué acababa de pasar. Conocía a don Hermenegildo de toda la vida. Lo había visto podar los rosales casi desde que tenía memoria, pero nunca lo había escuchado mencionar al abuelo de su madre. De hecho, nunca había escuchado a su madre mencionar a su propio padre. Nunca, ni una vez. «Mamá», empezó. «Ya en el camión», lo cortó ella, y su voz no era brusca, sino firme, de esa firmeza que no admite preguntas todavía. El camión llegó con 10 minutos de retraso. Olía exactamente como Celestino recordaba. Se sentaron hasta atrás, con las maletas entre las piernas, y Soledad puso la caja de lata sobre su regazo y no la soltó en todo el trayecto. Afuera, Los Cerezos fue quedando atrás. Primero la entrada de hierro forjado, luego los ahuehuetes que bordeaban el camino, luego las bardas de adobe, luego nada. Solo la carretera y los cerros y el cielo, que esa mañana estaba nublado sin amenazar lluvia, ese gris tranquilo que no promete ni quita nada. Celestino miró a su madre de reojo. Ella no lloraba. No miraba por la ventana con esa cara de las películas donde el personaje procesa su dolor en silencio dramático. Miraba la caja de lata. La miraba como si estuviera calculando algo, sumando algo, llegando a una conclusión que nadie más podía ver todavía. Y aquí, entre nosotros, tú le habrías preguntado qué había dentro, porque Celestino no se atrevió. Y yo creo que hizo bien. El camión los dejó en el crucero de Agua Fría, que no era un pueblo, sino apenas un nombre en un letrero y una tiendita de abarrotes con la persiana a medias. Soledad bajó, sacó su teléfono, revisó algo, lo guardó. «¿A dónde vamos?», preguntó Celestino. «A la sierra». «¿A la sierra?» «Sí». «¿A qué parte de la sierra?» Ella se echó la maleta al hombro y empezó a caminar en dirección contraria al pueblo. «A una casa», dijo sin voltear. «¿Qué casa? ¿De quién?» Silencio. «Mamá, ¿de quién es la casa?» Ella caminó otros 3 pasos antes de responder, y cuando lo hizo, lo dijo en voz tan baja que Celestino tuvo que acercarse para escuchar. «Mía», dijo. Eso fue todo. Una sola palabra. Y fue suficiente para que Celestino entendiera que no había entendido nada de su madre en 25 años de vida. La casa no era lo que Celestino esperaba. No sabía exactamente qué esperaba.
Algo pequeño, sí, algo humilde, claro. Pero no esto. No estas paredes de piedra gris cubiertas de musgo en las junturas. No esta puerta de madera tan vieja que la madera ya no era un color sino una textura. No este silencio de sierra que no se parece al silencio de ningún otro lugar. Ese silencio que tiene peso y tiene olor y te recuerda que estás muy lejos de todo lo que conoces. Llegaron al anochecer. El último tramo lo hicieron a pie, por un camino de tierra que serpenteaba entre pinos y que Soledad siguió de memoria, sin dudar en ninguna bifurcación, como si sus pies recordaran algo que su mente había guardado en un cajón muy hondo. La casa estaba en un pequeño claro, rodeada de cerros por 3 lados. Había una pila de leña apilada contra la pared lateral que llevaba tanto tiempo ahí que el musgo ya la había abrasado por los lados. Un pórtico pequeño con 2 tablas flojas. Una ventana de vidrio opaco con una grieta diagonal en la esquina derecha. Soledad se detuvo frente a la puerta. Metió la mano en el bolsillo de su saco y sacó una llave. Una llave de verdad, de esas antiguas largas de hierro, que debía llevar guardada desde quién sabe cuándo. La llave entró en la cerradura. Giró. La puerta se abrió. Adentro olía a cerrado y a tiempo. —¿Cuánto tienes sin venir aquí? —preguntó Celestino. 22 años, dijo ella. Esa noche durmieron con lo que encontraron. Una cobija guardada en un baúl de madera que olía a alcanfor, un colchón delgado que Celestino sacudió 3 veces antes de tender y 2 velas que Soledad encontró en el cajón de la cocina junto a una caja de cerillos que encendió al segundo intento. Celestino calentó agua en una olla con tantísimo óxido en el exterior que le dio miedo, pero por dentro estaba limpia. Hicieron té con unas bolsitas que él traía en su mochila. Se sentaron en el piso de la cocina, con las espaldas contra la pared, sosteniendo sus tazas. La vela parpadeaba entre ellos. —Cuéntame —dijo Celestino. Soledad tomó un sorbo. Dejó que el silencio durara exactamente lo que ella necesitaba que durara. —Esta casa era de mi padre —dijo al fin—. Crecí aquí hasta los 12 años. Luego él murió y me fui a vivir con una tía en el valle. Ya no volví. ¿Por qué nunca me contaste? Otro sorbo. Porque había cosas que yo necesitaba dejar aquí. ¿Qué cosas? Ella apretó la taza. No era el frío. Cosas, repitió, y en su voz había una puerta cerrada con llave, igual que la de la entrada. Celestino la miró. Tenía 25 años y conocía a esa mujer de toda su vida, y en ese momento se dio cuenta de que no la conocía en absoluto. Conocía sus manos, conocía su manera de caminar, conocía el sonido que hacía cuando algo le parecía gracioso, pero no quería reírse. Pero no conocía esto, no conocía de dónde venía, y eso, por alguna razón, le dolió más que las maletas en el patio de los cerezos. —¿Y la llave? —preguntó. —¿La has cargado todos estos años? Soledad lo miró por primera vez desde que se sentaron. —Sí. —¿Por qué? Ella tardó en responder. Cuando lo hizo, fue en voz muy baja, mirando su taza. —Porque hay cosas que no se sueltan aunque uno quiera —dijo—. Y hay cosas que no se sueltan porque uno sabe que algún día va a necesitarlas. Espera, porque lo que viene ahora no te lo vas a creer. A la mañana siguiente, Celestino salió a revisar la propiedad con la luz del día. Era más de lo que había visto de noche. No grande, pero sí completa. La casa de piedra con sus 3 cuartos, un pequeño cobertizo detrás que había sido establo, un pedazo de tierra plana frente a la entrada donde alguna vez hubo un huerto porque todavía se veían los surcos, ya invadidos por hierba silvestre. Más allá el terreno bajaba suavemente hacia un arroyo que sonaba sin verse. Soledad apareció en el pórtico con 2 tazas de café y se la pasó sin decir nada. Estuvieron así un momento, mirando el claro, escuchando el pino. —Podemos quedarnos aquí —dijo Celestino. —Nos vamos a quedar aquí —lo corrigió ella—. Hay mucho que arreglar. —Sí.
El techo tiene una parte que se ve hundida. Ya lo vi. ¿Y el arroyo? El arroyo siempre ha estado ahí. Tiene agua limpia. Celestino asintió despacio. Miraba el terreno del huerto, los surcos viejos, la posibilidad que había en eso. ¿Y qué vamos a hacer?, preguntó, no con miedo, sino con una pregunta honesta, de esas que se hacen cuando uno ya aceptó la situación y nada más quiere saber cómo es el camino. Soledad tomó un sorbo largo de café. «Vivir», dijo. En Los Cerezos, mientras tanto, Dagoberto Villanueva Ríos estaba haciendo llamadas. La primera fue a su abogado, un hombre de ciudad llamado licenciado Fuentes, que hablaba siempre como si estuviera cobrando por sílaba. «Todo en orden», le dijo el licenciado. «Se fueron sin problema, sin firmar nada, Se fueron y ya». «Bien». Dagoberto giró en su silla de cuero y miró el patio de la hacienda por el ventanal. «Entonces procede con lo de la segunda propiedad. Quiero eso resuelto antes de que alguien empiece a hacer preguntas». Hubo una pausa. «¿La propiedad serrana?», preguntó el licenciado. «Esa. Don Dagoberto, ese registro es antiguo. Hay que revisarlo con cuidado, porque si don Próspero la escrituró a nombre de... ya sé a nombre de quien está», lo cortó Dagoberto, y su voz no subió ni un tono, que era lo más peligroso en él. «Por eso te estoy llamando a ti y no a otro. Resuélvelo». El licenciado resolvió su silencio. «Entendido», dijo. Dagoberto colgó, tomó su café, miró el patio. 47 millones de pesos en Hacienda, más lo que valía el terreno serrano, que era otro asunto. Y nadie, absolutamente nadie, iba a complicarle eso. Eso creía él esa mañana. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Que Dagoberto no era estúpido. Era inteligente, metódico, paciente, y por eso tardó más en entender que había cometido el error más grande de su vida el día que puso esas maletas en el patio. Celestino descubrió la caja de lata esa tarde. Su madre la había dejado sobre la mesa de la cocina, todavía cerrada con su cinta de tela. Él la encontró mientras acomodaba las cosas que habían sacado de las maletas y por un momento solo la miró sin tocarla, recordando lo que dijo don Hermenegildo. Cosas de su papá. Cuando Soledad volvió a entrar, traía leña del cobertizo, encontró a su hijo parado frente a la mesa con la caja enfrente. «¿La puedo abrir?», preguntó él. Ella puso la leña junto a la estufa. Se limpió las manos en el pantalón. Se acercó a la mesa y quedó de pie junto a su hijo, mirando también la caja. «No, todavía», dijo. «¿Cuándo?». Ella no respondió de inmediato. Extendió la mano y acomodó la caja 1 centímetro, solo para hacer algo con las manos. «Cuando yo sepa qué hay adentro», dijo al fin. Celestino la miró. «No sabes qué hay adentro». «Don Hermenegildo me la guardó hace muchos años. Nunca la abrí». «¿Por qué no?». Ella lo miró de frente. Sus ojos no tenían lágrimas, pero tenían algo parecido al peso de las lágrimas, esa presión justo detrás de donde se forman. «Porque tenía miedo», dijo, «y porque mientras no la abría, podía imaginar que adentro había algo bueno». Silencio. «¿Y ahora?», preguntó Celestino. Soledad retiró la mano de la caja. «Ahora ya no tengo nada que perder», dijo. «Así que ahora ya no le tengo miedo a nada». Dio la vuelta a la mesa y empezó a preparar la estufa para la cena. Celestino se quedó mirando la caja, y yo me pregunto, y tú también debes estarte preguntando, ¿qué había adentro que Soledad había preferido no saber durante 22 años? Porque las cosas que uno no abre no siempre son las que duelen. A veces son las que cambian todo. Esa noche, mientras Celestino dormía, Soledad salió al pórtico. Se sentó en el escalón, que crujió suave bajo su peso. El cielo de sierra estaba despejado y lleno de estrellas de esa manera que en la ciudad nunca pasa. Ese cielo que parece un exceso, algo demasiado generoso para ser real.
Soledad respiró el aire frío. Cerró los ojos un momento. 22 años. 22 años sin volver aquí. Y ahora estaba sentada en el mismo escalón donde se sentaba de niña, con las mismas piedras bajo los pies, con el mismo sonido del arroyo a lo lejos, y era completamente distinta de esa niña, pero el lugar era igual. El lugar la había esperado. Se preguntó si su padre sabía, allá donde estuviera, que ella había vuelto. Se preguntó si don Hermenegildo sabía lo que contenía la caja. Se preguntó qué habría hecho Dagoberto si hubiera sabido, antes de aventar las maletas al patio, que estaba empujando a Soledad exactamente hacia donde ella necesitaba estar. Porque hay personas, pensó ella, a quienes cuando las empujas hacia atrás, sin querer, las estás empujando hacia adelante. Adentro, la caja de lata seguía sobre la mesa, cerrada, esperando. Soledad empezó a las 5 de la mañana. Celestino lo supo porque escuchó el golpe rítmico de algo contra la madera antes de que abriera los ojos. Se incorporó, vio que el colchón del otro lado del cuarto estaba vacío y doblemente frío, y salió a ver qué pasaba. Su madre estaba en el pórtico, con un hacha que había encontrado en el cobertizo, partiéndole la cabeza a los leños más grandes con una precisión que no era furia sino método. Levantaba, bajaba, acomodaba, levantaba otra vez. No había rabia en eso. Había algo peor. Había determinación. Mamá, son las 5. Ya sé qué hora es. ¿Dormiste? Lo suficiente. Celestino se recargó en el marco de la puerta y la vio trabajar un momento. Tenía el pelo recogido, un suéter viejo, las botas de trabajo que siempre guardaba en la maleta pequeña, como si supiera que algún día las iba a necesitar de verdad. «¿Qué vas a hacer?», preguntó él. «Hoy leña, mañana el techo, pasado mañana el huerto». «¿En ese orden?». «En ese orden». «¿Y yo?». Ella dejó el hacha un momento y lo miró. «Tú vas al pueblo». Sacó un papel doblado del bolsillo del suéter y se lo extendió. «Esa es la lista. Hay dinero en el sobre adentro. No gastes de más y no le cuentes a nadie de dónde venimos ni a dónde volvemos». Celestino tomó el papel. Lo abrió. Era una lista larga, con letra apretada, de materiales de construcción, semillas, velas, jabón, harina. «¿De dónde salió el dinero?», preguntó. «De 22 años de ahorrar», dijo ella, y volvió al hacha. El pueblo más cercano se llamaba San Dámaso del Río y quedaba a 40 minutos a pie por el camino de la sierra, o 20 si uno conocía el atajo por el barranco. Celestino no conocía el atajo, así que tardó 40. Era un pueblo de esos que parecen el mismo pueblo de siempre, sin importar el año en que uno llegue. La plaza central con su kiosco de hierro oxidado, la iglesia de cantera con el reloj que llevaba 15 minutos adelantado desde hacía por lo menos una generación, la tienda de materiales que olía a cemento y a aceite, la carnicería, la farmacia y la papelería que vendía también dulces, noticias y opiniones sin que nadie las pidiera. La opinión más activa del pueblo en ese sentido era Epifania Garduño de Rosales, que tenía 68 años, 3 metros de mostrador en la papelería y una capacidad sobrenatural para saber cosas que todavía no habían pasado. Celestino llegó a comprar papel carbón, y ella ya sabía que había llegado alguien a la casa de piedra del cerro. «¿Son familia de don Abundio el difunto?», preguntó sin preámbulo, mientras buscaba el papel carbón en un cajón que requería llaves y paciencia. Celestino parpadeó. «¿Quién?». «El que vivía en la casa del Cerro Norte. Murió hace como 30 años, pero dejó la propiedad a nombre de su hija, que nunca volvió. Son ustedes. Nosotros somos... ¿De dónde vienen?». «Del valle». «¿Y van a quedarse?». «No lo sé todavía». «Yo creo que sí», dijo ella, con la serenidad de quien anuncia el clima. «Porque si no se fueran a quedar, no hubieran comprado semillas de calabaza. Las semillas de calabaza tardan meses».
Eso no es visita, joven, eso es intención. Celestino la miró. Ella encontró el papel carbón y lo puso sobre el mostrador con una sonrisa de quien acaba de ganar una apuesta consigo mismo. De regreso al cerro, Celestino subió con la mochila llena y el pensamiento ocupado en lo que había dicho Epifania. La propiedad a nombre de su hija, que nunca volvió, o sea, que era real. La casa era de Soledad, de verdad legalmente, con nombre en un registro en algún lado. Pero entonces, ¿por qué Dagoberto había mandado a su abogado a resolver eso? Subió el camino de pinos pensando en esa pregunta, y cuando llegó al claro se encontró con algo que no esperaba. Había un hombre parado frente al pórtico. No era viejo ni joven, tal vez 40 años, tal vez menos, alto, de complexión ancha, con ropa de trabajo gastada y un sombrero de palma que sostenía entre las manos. Soledad estaba parada frente a él, con los brazos cruzados, y entre ellos había una conversación que claramente no iba bien. Celestino aceleró el paso. «¿Qué pasa?», preguntó cuando llegó. El hombre lo miró brevemente y luego volvió a ver a Soledad. «Le explicaba a la señora», dijo con voz tranquila, de esas voces que no suben nunca porque no las necesitan, «que esta propiedad tiene una deuda de predial sin pagar desde hace 12 años. Soy Norberto Alcántara. Soy el administrador de bienes del municipio y vengo a notificar». «¿A notificar qué?», preguntó Celestino. «Que si la deuda no se regulariza en 30 días, el municipio puede iniciar proceso de recuperación del inmueble». Silencio. «¿Cuánto es la deuda?», preguntó Soledad. El hombre metió la mano en la bolsa del pecho de su camisa y sacó un papel doblado que le extendió. Ella lo tomó, lo abrió, lo leyó. No cambió la expresión. «En 30 días. 30 días naturales a partir de hoy». Soledad dobló el papel. Lo guardó. Miró a Norberto Alcántara directamente a los ojos. «Gracias por venir a decirme en persona», dijo. «Hubiera sido más fácil mandar la notificación por correo». El hombre parpadeó. No esperaba eso. «El correo aquí arriba tarda», dijo. «Lo sé. Por eso digo gracias». Otro silencio. Norberto Alcántara se volvió a poner el sombrero. «Tiene 30 días», repitió. «Ya escuché». Él asintió una vez. Se dio la vuelta. Bajó por el camino de tierra sin apurarse. Celestino esperó a que desapareciera entre los pinos para voltearse a ver a su madre. «¿Cuánto es?». «Lo que hay», dijo ella simplemente. «Lo que hay exactamente. Casi todo lo que hay». Celestino cerró los ojos un segundo. «Mamá, no digas nada todavía». «Es que, Celestino». Ella lo miró, y en su mirada no había miedo, lo cual era lo más desconcertante de todo. «Tenemos techo, tenemos agua, tenemos tierra, y tenemos 30 días. He resuelto cosas con mucho menos». Él la miró. Ella ya estaba volviendo al hacha, y yo en su lugar, no sé ni qué hubiera hecho, porque hay personas que nacen sabiendo que el miedo es un lujo que no se pueden dar. Y Soledad era una de ellas. Lo que ninguno de los dos vio fue que Norberto Alcántara no se fue directamente de regreso al pueblo. Se detuvo a mitad del camino, donde los pinos abrían y se podía ver el claro de la casa, y se quedó parado un momento mirando hacia arriba. No era parte del procedimiento. Él mismo no hubiera sabido explicar por qué lo hacía. Había visto a mucha gente recibir notificaciones de ese tipo. Gente que lloraba, gente que insultaba, gente que cerraba la puerta, gente que pedía plazo sobre el plazo, que negociaba, que amenazaba con llamar a un abogado que nunca llamaba. Esa mujer no había hecho ninguna de esas cosas. Lo había mirado a los ojos y le había dado las gracias. Norberto Alcántara no era hombre de muchas palabras ni de pensamientos complicados, pero había algo en esa mujer que no cerraba igual que todo lo demás que él conocía. Algo que no tenía nombre todavía, pero que él notó,
y anotar algo sin nombrarlo era, para un hombre como él, algo que no pasaba seguido. Siguió bajando. Pero lo notó. Esa tarde, mientras Celestino reparaba la parte floja del pórtico con tablas que habían comprado en el pueblo, Soledad se metió a la casa con la caja de lata, la puso sobre la mesa, jaló la silla, se sentó. Estuvo así un momento, con las manos sobre la tapa, sin hacer nada. Luego quitó la cinta de tela que la sellaba, dobló la cinta con cuidado, como si fuera a guardarla, levantó la tapa. Adentro había una fotografía, una estampita de la Virgen de Guadalupe, un rosario de madera oscura, un sobre de papel manila sellado con cera y una llave vieja de hierro igual a la que ella cargaba, pero más pequeña. Soledad tomó la fotografía primero. Era en blanco y negro, un poco amarilla en las esquinas. Un hombre joven, que debía tener 30 años, parado frente a esta misma casa, con esta misma puerta detrás, con esta misma sierra al fondo. Miraba a la cámara con los ojos muy serios y la mandíbula apretada de quien no sabe bien cómo posar, pero quiere salir digno. Se parecía a Soledad en los ojos y en la mandíbula, y en esa manera de pararse con el peso parejo en los dos pies, como quien está listo para lo que sea. Ella puso la fotografía sobre la mesa con mucho cuidado. Tomó el sobre, lo sopesó, lo dejó. Todavía no. Volvió a cerrar la caja, menos la fotografía, que dejó fuera. La recargó contra el jarrón de barro que había en el centro de la mesa, y se quedó mirando a ese hombre que no conoció lo suficiente y que le había dejado esta casa como si supiera que algún día ella la iba a necesitar. Afuera, el martillo de Celestino golpeaba tablas. Adentro, una fotografía vieja en blanco y negro le devolvía la mirada a Soledad. Y el sobre de manila seguía cerrado sobre la mesa, esperando el momento en que ella estuviera lista para saber qué decía. Eso, amiga, es lo que nos lleva directo a lo que sigue, porque lo que hay en ese sobre no es solo una carta, es la diferencia entre que Dagoberto gane y que Dagoberto pierda todo. Norberto Alcántara volvió 3 días después. No había razón oficial para hacerlo. La notificación ya estaba entregada, el plazo ya corría y su trabajo era esperar los 30 días y luego proceder según lo que pasara. No había protocolo que lo obligara a subir otra vez por ese camino de pinos un martes por la mañana con una bolsa de plástico colgando de la mano. Y sin embargo, ahí estaba. Cuando llegó al claro, Soledad estaba en el techo. No era una imagen que esperaba. Estaba de pie sobre las tejas, con un cinturón de herramientas que debía haber encontrado en el cobertizo, revisando con las manos cada pieza, separando las que estaban rotas de las que aguantaban. Celestino estaba abajo, pasándole materiales desde una escalera que crujía con cada movimiento, pero que no cedía. Norberto se detuvo en el borde del claro. «Buenos días», dijo, lo suficientemente fuerte para que lo escucharan pero sin gritar. Soledad lo miró desde el techo, no se sorprendió de verlo ahí. O si se sorprendió, no lo dejó ver. «Buenos días», dijo. Celestino bajó de la escalera y miró la bolsa de plástico. «Traigo masa», dijo Norberto, un poco incómodo, como si de repente le pareciera una idea extraña. «Mi madre hizo de más esta mañana y...» Pausa breve. En el pueblo se sabe que llegaron y que están solos. Ella mandó esto. Hubo un silencio. Celestino miró a su madre. Su madre miró la bolsa. «Denle las gracias a su madre», dijo Soledad desde el techo. «Se las daré. ¿Sabe hacer tortillas su mamá o solo masa?» Norberto parpadeó. «Sabe hacer tortillas. Entonces sí son buenas». Y volvió a sus tejas. Celestino tomó la bolsa con algo que se parecía mucho a una sonrisa. Norberto no supo bien qué hacer con las manos por un segundo. «El cinturón ese tiene una hebilla que se zafa», dijo de pronto mirando hacia arriba. «Si se para en el filo del techo con eso puesto puede perder el balance.
Soledad no respondió de inmediato. Revisó la hebilla, la apretó con 2 dedos, miró hacia abajo. ¿Usted sabe de techos? Algo. ¿Algo o bastante? Una pausa. Bastante, admitió él. Norberto Alcántara subió al techo esa mañana. No fue una decisión que tomó con tiempo. Fue más como que la escalera estaba ahí y el problema era evidente, y él sabía resolverlo, y a veces eso es suficiente razón para hacer una cosa. Trabajaron los 3 durante 4 horas. Él y Soledad en el techo, identificando las vigas que necesitaban refuerzo, sustituyendo las tejas fracturadas, sellando los bordes con mezcla que Celestino les pasaba desde abajo. No hablaron mucho. No hacía falta. Había un ritmo en el trabajo compartido que no necesita conversación, solo coordinación, y los 2 encontraron ese ritmo sin acordarlo. A mediodía bajaron. Celestino ya había hecho café y calentado la masa en el comal que habían comprado en San Dámaso. Se sentaron en el pórtico, los 3, con tortillas y café y el sol de sierra que a esa hora pegaba limpio y sin piedad. ¿Cuánto tiempo llevan aquí?, preguntó Norberto. 4 días, dijo Celestino. ¿Y piensan quedarse? Eso parece. Norberto asintió, tomó su café. Miró el claro con esa manera de mirar que tienen los hombres que viven en lugares donde el horizonte es grande, sin prisa, recibiendo todo. La tierra del huerto es buena, dijo. Mi padre tenía un pedazo igual de este lado del cerro. Daba calabaza, chile, quelite. Si lo trabajan desde ahora, en 4 meses tienen cosecha. ¿Su padre ya no tiene el terreno?, preguntó Celestino. Mi padre murió hace 6 años. Silencio breve. Lo siento, dijo Celestino. Norberto hizo un gesto que no era indiferencia, sino esa aceptación tranquila de lo que ya no tiene remedio. Era buen hombre, dijo. Soledad lo miraba desde que había dicho eso, no con lástima, con reconocimiento. Esa manera de mirar de quien identifica en otro algo que también vive dentro de uno. ¿Usted conoció a mi padre?, preguntó ella de pronto. Norberto la miró. ¿Cómo se llamaba? Abundio. Abundio Reyes Castillo. Norberto pensó un momento. Negó con la cabeza. Murió antes de que yo llegara a San Dámaso. Yo soy de otro pueblo, de más al norte. Llegué aquí hace 12 años cuando me casé. ¿Y su esposa? Una pausa que duró lo justo. También murió. Hace 4 años. Soledad no dijo lo siento. No porque no lo sintiera, sino porque lo siento a veces es menos que el silencio que lo sigue. Y ese silencio ella se lo dio completo. Norberto terminó su café. Gracias por el café, dijo. Gracias por el techo, respondió ella. Él se levantó, se puso el sombrero, bajó los escalones del pórtico. Si necesitan algo del municipio, pregunten por mí, dijo sin darse la vuelta. Lo del predial tiene solución si se arregla en partes. No tiene que ser todo de golpe. Soledad lo miró caminar hacia los pinos. Oiga, dijo. Él se detuvo. ¿Cómo supo que necesitábamos ayuda con el techo? Norberto se volvió a medias. No lo supe, dijo. Lo vi y siguió caminando. Celestino esperó a que desapareciera y se volvió hacia su madre con esa expresión de quien quiere decir algo, pero no sabe si debe. Ella se le adelantó. No digas nada. No dije nada. Estás pensando muy fuerte. Es que... Celestino. Bien. Y ella se levantó también. Llevó las tazas adentro. Y Celestino se quedó solo en el pórtico sonriendo hacia los pinos, como si el paisaje le debiera una explicación. En los cerezos, Dagoberto recibió una llamada que no esperaba. Era el licenciado Fuentes, y su voz tenía ese tono de quien trae malas noticias, pero las envuelve en tecnicismos para que tarden más en llegar. El registro de la propiedad serrana está limpio, don Dagoberto, dijo. No hay manera fácil de impugnarlo. La escritura original la hizo un notario de Tepozán.
Está sellada, está fechada, y está a nombre de Soledad Reyes Montoya, desde hace... Ya sé desde hace cuándo, lo cortó Dagoberto. El problema es que si ella presenta esa escritura antes de que el municipio inicie el proceso de recuperación por deuda, nosotros perdemos el ángulo. Y si no la presenta, entonces el municipio la desaloja y el terreno queda en disputa. Podríamos entrar entonces como parte interesada. Dagoberto tamborileó los dedos sobre su escritorio. ¿Cuántos días tiene el proceso municipal? 30. ¿Qué día van? 4. Si la notificación se entregó el viernes. Entonces tenemos tiempo. Sí, pero don Dagoberto, necesitamos que ella no se entere del valor real de esa propiedad. Porque si lo sabe, no lo sabe, dijo Dagoberto. Esa mujer se fue de aquí con 2 maletas. No sabe nada de nada. El licenciado Fuentes hizo una pausa que en otro contexto hubiera sido una opinión. Como usted diga, dijo al final. Dagoberto colgó. Abrió el cajón de su escritorio y sacó una copia del avalúo que había mandado hacer 3 meses antes. La propiedad serrana, 32 hectáreas de monte nativo, acceso a arroyo permanente, suelo apto para cultivo, proximidad a carretera federal de segundo orden en proceso de ampliación, valor estimado, 18 millones de pesos. Y subiendo. Dagoberto la miró un momento, la volvió a guardar. No, esa mujer no sabía nada. ¿Sabes qué es lo peor de los hombres que creen que saben todo? Que justo eso, esa certeza, es lo que los ciega. Y Dagoberto llevaba años mirando a Soledad sin verla, sin ver lo que cargaba, sin ver lo que valía. Iba a ser un error muy caro. Norberto volvió el jueves, esta vez sin excusa, sin bolsa de plástico ni notificación oficial. Solo se apareció en el claro a las 8 de la mañana con una pala al hombro y dijo: si van a hacer el huerto, hay que empezar por la parte de abajo. El desnivel favorece el riego. Soledad lo miró desde el pórtico con una taza en la mano. ¿Y usted por qué sabe eso? Porque crecí sembrando. ¿Y se le olvidó que tiene un trabajo? Hoy es mi día libre. Ella lo miró un momento más. Luego miró el huerto. Luego volvió a verlo. El café ya está, dijo, y entró a la casa. Norberto bajó la pala del hombro. Celestino apareció por el costado de la casa con cara de quien acaba de despertar y tardó 3 segundos en entender lo que veía. «¿Otra vez usted?», dijo. «Buenos días», respondió Norberto. Celestino miró la pala, miró la casa, escuchó los pasos de su madre adentro. «¿Quiere café?», preguntó. «Su mamá ya me ofreció». «Ah», pausa. «Bien». Y los 3 desayunaron juntos otra vez, como si fuera algo que llevaban haciendo meses, como si el pórtico de esa casa de piedra siempre hubiera sido el lugar donde esas 3 personas compartían tortillas y silencio y el ruido del arroyo a lo lejos. Después del café, Norberto y Soledad bajaron al huerto. Celestino los vio desde arriba un momento, los dos con palas, ella señalando algo en la tierra, él asintiendo, los dos moviéndose sin estorbarse, sin explicarse, con esa coordinación silenciosa que no se aprende, sino que pasa sola entre ciertas personas. No dijo nada, pero pensó, hay cosas que no se pueden planear, solo se pueden recibir. Esa noche, mucho después de que Norberto bajara al pueblo y Celestino se quedara dormido sobre el libro que intentaba leer, Soledad volvió a sentarse en el pórtico. Sacó la fotografía de su padre, la miró. Hacía 4 días que la había sacado de la caja y todavía no había podido abrir el sobre. Se lo acercaba, lo sostenía, lo ponía de regreso. Pero esta noche algo era diferente. Tal vez era el cansancio del cuerpo, que afloja ciertas defensas. Tal vez era el olor del huerto recién movido que llegaba con el viento. Tal vez era simplemente que ya no le quedaban fuerzas para seguir esperando. Entró a la casa, tomó el sobre, volvió al pórtico. Lo abrió. Adentro había una carta.
4 páginas escritas a mano, con letra de hombre que no escribía seguido, pero que cuando lo hacía con cuidado. La fecha en la esquina superior, 14 de marzo, 30 años atrás. Soledad, hija. Si estás leyendo esto es porque don Hermenegildo cumplió su palabra y porque tú volviste. Las dos cosas me alegran. Ella leyó todo. Y cuando terminó, la carta estaba húmeda en las esquinas donde sus dedos la habían sostenido con demasiada fuerza, y el cielo de sierra seguía lleno de estrellas, y el arroyo seguía sonando a lo lejos, y dentro del sobre todavía quedaba algo que ella no había visto al principio. Un papel doblado en 4, viejo, con un sello notarial en la esquina. Lo desplegó con cuidado, lo leyó. Se quedó muy quieta. Y entonces, por primera vez desde que las maletas cayeron al patio de los Cerezos, Soledad Reyes Montoya lloró. No mucho, no dramático, solo un momento corto y silencioso, ahí en el escalón del pórtico, con una carta de su padre muerto en una mano y un documento que cambiaba todo en la otra. Porque lo que tenía en esa mano derecha era la escritura original de una segunda propiedad, una que nadie, absolutamente nadie, sabía que existía, nadie excepto ella. Y ahora sí, Soledad no le contó a nadie lo que había encontrado en el sobre, ni a Celestino, ni a Norberto. Guardó el documento dentro de la caja de lata, debajo de la fotografía de su padre, y volvió a cerrar la tapa con la cinta de tela como si nada hubiera cambiado. Pero algo había cambiado. Lo sabía en la manera en que cargaba el cuerpo esa mañana, como quien acaba de enterarse de que el piso bajo sus pies es más firme de lo que creía. Necesitaba pensar. Necesitaba entender exactamente qué tenía antes de moverlo. Pasaron 4 días. Norberto siguió apareciendo, ya sin pretextos, ya sin bolsas de plástico ni palas prestadas. Llegaba, preguntaba en qué se podía ayudar y se quedaba hasta donde el trabajo y la luz del día lo permitían. Un día arregló la bisagra de la puerta trasera. Otro día bajó al arroyo con Celestino a revisar el caudal y volvieron con los pantalones mojados hasta la rodilla y un plano hecho a mano en una servilleta de cómo canalizar el riego hacia el huerto. Otro día no hizo nada en particular, solo se sentó en el pórtico mientras Soledad cosía un agujero en su suéter viejo y estuvieron ahí los dos en silencio, con el café entre ellos, escuchando el viento en los pinos. Celestino los observaba sin decir nada, no porque no tuviera que decir, sino porque entendía que había cosas que se destruyen si uno las nombra demasiado pronto. El problema llegó un lunes. Celestino había bajado a San Dámaso por harina y regresó con la harina y con algo más, una cara que Soledad reconoció de inmediato. Esa cara de quien trae algo que no quiere decir, pero que tiene que decir. ¿Qué pasó?, le preguntó antes de que dejara la bolsa en la mesa. Celestino la dejó. Se sentó. En el pueblo hay un abogado, dijo. Llegó hace 3 días. Está haciendo preguntas sobre esta propiedad. Les preguntó a los de la ferretería, a los del municipio. Epifania dice que le preguntó a ella también. ¿Qué clase de preguntas? ¿Quién vive aquí? ¿Cuánto tiempo llevan? Si tienen documentos. Si registraron su llegada en algún lado. Soledad no dijo nada. Acomodó los paquetes de harina en el cajón de la alacena, uno por uno, sin apurarse. ¿Epifania sabe quién lo mandó?, preguntó. Epifania sabe todo, dijo Celestino. Dice que el abogado llegó en un coche con placas del Valle, que se quedó en la única posada del pueblo y que habla por teléfono en voz baja en el corredor, pero que igual se oye si uno pasa por ahí caminando despacio. ¿Y Epifania caminó despacio? Epifania dice que iba deprisa, pero que el destino quiso que pasara justo en el momento indicado. Soledad cerró el cajón. ¿Nombre del abogado? Fuentes, licenciado Fuentes. El nombre le llegó como agua fría en la cara.
No lo reconoció de inmediato, pero lo reconoció. Era el nombre que don Próspero mencionaba cuando había asuntos complicados. El abogado de la familia Villanueva, el abogado de Dagoberto. Él sabía dónde estaba y había mandado a alguien a adelantarse. —¿Cuántos días quedan del plazo del predial? —preguntó Celestino. 17. ¿Y si no pagamos? El municipio inicia proceso de recuperación. Celestino la miró. —Mamá, si eso pasa, Dagoberto puede entrar como parte interesada, ¿verdad? Soledad no respondió. Fue a buscar su rebozo, que colgaba detrás de la puerta. —¿A dónde vas? —preguntó él. —Al municipio. ¿A hacer qué? —A pagar el predial. —¿Con qué? Ya casi no. Celestino. Se volvió a verlo. —Confía en mí. Él la miró. Abrió la boca. La cerró. —Bien —dijo al final. Lo que Soledad hizo en el municipio esa tarde no fue solo pagar el predial. Pagó el predial, sí, con los últimos pesos del sobre que había guardado durante 22 años de trabajo. Lo pagó todo, de una vez, sin negociar plazos, porque lo que ella necesitaba no era tiempo, sino un recibo con fecha y sello oficial. Pero también hizo otra cosa. Habló con el secretario del registro municipal, un hombre joven con lentes gruesos llamado Ladislao, y le pidió que verificara el estado legal de la propiedad serrana a nombre de Abundio Reyes Castillo y su descendencia directa. Ladislao buscó en el sistema. Frunció el ceño. «Señora, aquí hay una anotación reciente. Hace 9 días alguien solicitó información sobre esta propiedad, un licenciado Fuentes, de la ciudad. ¿Qué información solicitó? Estado del registro, historial de pagos y...» Dudó. Posibilidad de disputa por deuda municipal no resuelta. Soledad apretó el bolso sobre su regazo. ¿Y qué le dijeron? Que el proceso podía iniciarse si la deuda no se resolvía en el plazo establecido. Pues ya está resuelta, dijo Soledad, y puso el recibo sobre el escritorio. ¿Puede usted anotar eso en el expediente? ¿Con la fecha de hoy? Ladislao la miró. Miró el recibo. Tecleó algo. «Listo», dijo. «¿Algo más?» «Sí». Ella abrió el bolso y sacó el documento que había encontrado en la caja de lata. Lo puso sobre el escritorio con el mismo cuidado con que se pone algo frágil sobre una superficie fría. «Quisiera registrar esta escritura. Es la segunda propiedad que mi padre dejó a mi nombre. Nunca fue registrada porque yo era menor cuando él murió y no había quien lo hiciera. Pero el documento notarial es válido». Ladislao tomó el papel. Lo estudió. Sus ojos se movieron despacio sobre las líneas. «Señora, esto es de hace 30 años. Lo sé. Hay que verificarlo con el archivo notarial de Tepozán. Sé dónde está el notario, o dónde estaba. El despacho sigue abierto, lo heredó su hijo. Aquí está la dirección». Puso un papelito doblado junto al documento. Ladislao la miró con una expresión que era mitad sorpresa y mitad respeto. «¿Cuándo quiere iniciar el trámite?» «Hoy», dijo Soledad. Esa noche Dagoberto recibió una llamada del licenciado Fuentes. La voz del abogado tenía una textura nueva, algo entre la incomodidad y el aviso. «Pagó el predial», dijo. Dagoberto tardó 2 segundos. «¿Cuándo?» «Esta tarde. Todo, de una vez». Silencio. «Y hay algo más, don Dagoberto. Dígame». Solicitó el registro de una segunda escritura, una propiedad adicional que al parecer su padre dejó a su nombre hace 30 años. El municipio ya inició el trámite de verificación con el archivo notarial. El silencio que siguió fue distinto, más largo, más denso. «¿Qué propiedad?», dijo Dagoberto, y su voz ya no tenía ese tono tranquilo de siempre. 32 hectáreas colindantes con la serrana que usted ya conoce. Acceso directo al arroyo, terreno mixto, monte y cultivo. El avalúo que yo tengo de esa zona,
«Ya sé cuánto vale», lo cortó Dagoberto. «Entonces entiende que si esa escritura se valida, haga algo». «Don Dagoberto, si el documento notarial es legítimo, yo no puedo. Le estoy pagando para que pueda». Una pausa. «Voy a necesitar ver el documento original», dijo el licenciado con menos seguridad que antes. «Si hay alguna irregularidad en la fecha o en la firma del notario original, encuéntrela. Señor, si no existe, entonces búsquela hasta que exista». El licenciado Fuentes tardó en responder. «Entendido», dijo al fin, aunque su voz sonaba a alguien que empieza a calcular hasta dónde está dispuesto a llegar. Dagoberto colgó, se levantó, fue a la ventana, miró el patio de los cerezos a oscuras, los ahuehuetes enormes que había visto toda su vida, la fuente central que su abuelo mandó traer desde Puebla, 47 millones en la hacienda, 18 en la propiedad serrana, 65 millones en total si lograba limpiar los 2 títulos antes de que nadie pusiera obstáculos. No iba a dejar que una mujer con 2 maletas viejas y 30 años de silencio le quitara eso. No iba a dejar que pasara. ¿Y tú qué crees? ¿Que Dagoberto todavía puede hacer algo? Porque hay hombres que cuando se ven contra la pared no se rinden, se vuelven más peligrosos. Y eso es exactamente lo que va a pasar ahora. Norberto se enteró de lo del abogado por Epifania, que se lo contó a él específicamente porque sabía que él subía seguido al cerro y porque consideró, con su lógica particular, que la información viajaba más rápido en persona que por teléfono. Subió al día siguiente. Soledad estaba en el huerto cuando llegó, arrancando hierba mala entre los surcos, con las rodillas en la tierra y las manos sin guantes porque no había encontrado unos que le quedaran bien. «Ya sé lo del abogado», dijo Norberto sin preámbulo. «Ya me imaginé que ibas a saber», dijo ella sin levantar la vista. Él se agachó también, empezó a arrancar hierba del surco siguiente, sin que nadie se lo pidiera. «¿Tienes los documentos en orden?», preguntó. «Estoy trabajando en eso». «¿Necesitas algo?». Soledad levantó la vista entonces. Lo miró. Tenía tierra en las manos y en la rodilla del pantalón, y el pelo suelto porque el amarre se le había caído y no se había molestado en recogerlo. Y lo miró con esa manera directa que tenía, sin adorno ninguno. «¿Por qué sigues viniendo?», preguntó. Norberto no respondió de inmediato, siguió arrancando hierba. «Porque el trabajo no se acaba», dijo al final. «Eso no es una respuesta». Él la miró. «No», admitió, y volvieron al huerto. Los dos en silencio, con las manos en la tierra, con el sol de sierra pegando parejo, con el arroyo sonando a lo lejos como siempre, como si todo lo demás fuera ruido, y eso fuera lo único real. Celestino los vio desde el pórtico. Sonrió hacia sus pies. Pero esa noche, mucho después de que Norberto bajara y la casa se quedara quieta, Soledad encontró en la puerta trasera una nota doblada en 2. Letra de Norberto, apretada y directa como él. «Si necesitas un testigo que conozca esta tierra y estos registros, yo fui funcionario del catastro del municipio antes que administrador. Sé leer escrituras. Avísame». Soledad leyó la nota 2 veces. La dobló. La guardó en el bolsillo del delantal, junto al recibo del predial pagado. Y esa noche no durmió bien, pero no por miedo. Por algo completamente distinto, algo que no había sentido en muchos años y que todavía no tenía nombre, pero que pesaba cálido en el pecho, justo donde pesaban antes las cosas que uno cuida. Afuera, el viento movía los pinos, y en el pueblo, el licenciado Fuentes buscaba en documentos viejos un error que no existía. El hijo del notario se llamaba Evaristo Peña Cisneros y tenía 54 años,
una oficina en el segundo piso de un edificio que olía a papel viejo y a café quemado, y una memoria prodigiosa para los documentos que habían pasado por sus manos y por las de su padre. Soledad llegó a Tepozán un martes, sola. No le dijo a Celestino a dónde iba, solo que volvería antes de la noche. Tomó el camión de las 6 de la mañana y llegó al pueblo a las 9 menos cuarto. La secretaria del despacho, una mujer joven con el pelo partido por la mitad, la hizo esperar 20 minutos. Luego la hizo pasar. Evaristo Peña Cisneros era un hombre de cara redonda y anteojos de montura gruesa que la miró entrar con la curiosidad tranquila de quien ha visto toda clase de personas llegar a pedirle toda clase de cosas. «Busco la verificación de una escritura que firmó su padre hace 30 años», dijo Soledad, y puso el documento sobre el escritorio. El notario lo tomó. Lo estudió en silencio. Sus ojos se movían despacio, como los de alguien que no lee sino que escucha lo que el papel tiene que decir. «Abundio Reyes Castillo», dijo en voz baja, casi para sí. «Era mi padre». Evaristo la miró por encima de los anteojos. «¿Usted es Soledad?» Ella parpadeó. «Sí». El notario puso el documento sobre el escritorio con mucho cuidado. Se levantó. Fue al archivo que ocupaba toda la pared del fondo. Una hilera de cajones metálicos etiquetados con años y letras. Abrió el que decía R. Años 90-95. Buscó. Sacó una carpeta delgada de cartón manila. La trajo a la mesa. La abrió. Adentro estaba la copia original de la escritura, con la firma del padre de Evaristo, con el sello notarial en tinta azul que el tiempo había vuelto más oscura, con el nombre de Soledad Reyes Montoya escrito a mano en la línea de beneficiaria. Perfectamente legible. Perfectamente válido. «Mi padre lo guardó», dijo Evaristo. «Me dijo que era un caso especial, que el señor Abundio sabía que iba a morir y quería que su hija tuviera algo cuando volviera». Hizo una pausa. «Me dijo que si alguien venía a preguntar por esta escritura o a intentar impugnarla, que buscara esta carpeta primero». Soledad no dijo nada. Apretó el bolso sobre su regazo. «¿Alguien más ha venido a preguntar?», dijo al fin. Evaristo la miró. «Hace 11 días vino un licenciado Fuentes. Preguntó si la firma de mi padre podía estar en duda, dado el estado de salud que tenía en esa época». «¿Y qué le dijo usted?». «Que mi padre firmó este documento lúcido, de su puño, frente a 2 testigos, y que yo puedo demostrarlo con el libro de protocolos de ese año». Cerró la carpeta. También le dije que cualquier intento de impugnar la firma iba a encontrar esa misma documentación. ¿Y se fue? Se fue. Soledad respiró. «Necesito una copia certificada», dijo. «La tengo lista», dijo Evaristo. «La hice cuando vino él. Pensé que usted vendría después». Soledad lo miró. «¿Cómo sabía?». El notario se encogió de hombros con la tranquilidad de quien ha aprendido que ciertas cosas tienen su momento. «Porque las injusticias suelen tener respuesta», dijo. «Solo hay que darles tiempo». Soledad volvió al cerro esa tarde con la copia certificada guardada dentro del rebozo, junto a su pecho, como se cargan las cosas que no se pueden perder. Norberto estaba en el pórtico cuando llegó. Celestino también. Los dos la miraron subir el camino de pinos, y algo en su manera de caminar, más erguida, más segura, con ese paso de quien ya sabe lo que viene, les dijo que algo había pasado. «¿Cómo te fue?», preguntó Celestino. «Bien», dijo ella. «¿Bien cómo?». Ella se sentó en el escalón del pórtico. Sacó el documento de dentro del rebozo. Lo puso sobre sus rodillas. «La escritura está verificada», dijo. «El notario tiene los protocolos originales. Hay 2 testigos registrados. No hay manera de impugnarla». Celestino cerró los ojos un segundo.
Norberto miró el documento sin tocarlo. —¿Y el licenciado Fuentes ya lo sabe? —preguntó. —Lleva 11 días sabiéndolo —dijo Soledad—, y no ha podido hacer nada con eso. Norberto asintió despacio. Se recargó contra la pared del pórtico y cruzó los brazos con esa quietud suya que no era indiferencia sino concentración. —Entonces el problema ya no es el documento —dijo—. No. El problema es registrarlo antes de que él encuentre otra forma de bloquear. Sí. ¿Cuánto tarda el trámite en el municipio? Ladislao me dijo que 10 días hábiles si todo está en orden. Norberto calculó algo en silencio. Yo conozco al director del registro, dijo, no para saltarse el proceso, para asegurar que nadie lo interrumpa por el camino. Soledad lo miró. ¿Harías eso? Él la miró de regreso. Ya estoy aquí, dijo, como si eso fuera suficiente respuesta. Y en realidad lo era. Celestino los miraba a los dos y tenía la sensación de estar viendo algo que no tenía nombre todavía, pero que era real, y era sólido y era bueno. Y eso, después de todo lo que habían vivido en las últimas semanas, se sentía como agua después de mucho caminar. En los cerezos, Dagoberto empezó a ponerse nervioso. No era un estado que le quedara bien. Su nerviosismo no se veía en la superficie, nunca lo hacía, pero se adivinaba en los detalles, en que empezó a llamar al licenciado Fuentes 2 veces por día en lugar de una, en que dejó de comer en el comedor y empezó a comer en su oficina, en que el jardinero viejo, don Hermenegildo, que casi no veía pero escuchaba perfectamente, notó que los pasos de Dagoberto por el corredor de noche habían aumentado. La llamada del licenciado del miércoles fue la peor. La escritura está verificada, don Dagoberto. El libro de protocolos es impecable. Los testigos están registrados. No hay irregularidad que yo pueda usar. Tiene que haber algo. No lo hay. Y si insistimos, corremos el riesgo de que el municipio nos note a nosotros. Ya le expliqué que fui a preguntar allá, y que el notario lo sabe. Si ahora aparecemos con una impugnación sin fundamento... ¿Qué me está diciendo? El licenciado tardó. Le estoy diciendo que por este camino no podemos ganar. Silencio. Entonces busque otro camino, dijo Dagoberto. Don Dagoberto, le estoy pagando para encontrar caminos. Señor. La voz del licenciado tenía algo nuevo. Firmeza incómoda, la de alguien que está llegando a un límite. Yo puedo buscar caminos legales, pero si lo que usted quiere implica documentos que no existen o presionar a funcionarios municipales, eso ya no es mi trabajo. Eso es otra cosa. Silencio largo. Le llamo mañana, dijo Dagoberto y colgó. Se quedó parado en medio de su oficina. Miró el avalúo que seguía en el cajón, 65 millones. Una mujer con un rebozo y una caja de lata. La rabia que sintió no era la rabia de quien pierde, era la rabia de quien empieza a entender que perdió desde antes de que empezara el juego. Y eso era mucho peor. Esa noche en el cerro, Norberto no bajó al pueblo. Celestino había ido a San Dámaso a buscar un encargo y volvería tarde. Y Soledad y Norberto se quedaron solos en la casa por primera vez desde que él había empezado a aparecer. Hicieron sopa, sin acordarlo, sin organizarlo, simplemente los dos en la cocina chica, ella picando cebolla y él buscando en los cajones, algo que resultó ser una hoja de laurel seca que nadie sabía que estaba ahí y que olía todavía. No hablaron de Dagoberto. No hablaron de escrituras, ni de plazos, ni de licenciados. Hablaron de otras cosas. Él le preguntó cómo era crecer en esta casa cuando era niña. Ella le contó del invierno, de que la nieve llegaba hasta la ventana algunos años, de que su padre calentaba piedras en la estufa y las envolvía en trapo para ponérselas en los pies antes de dormir. Él se rió de eso, no de burla, sino de reconocimiento,
porque su abuela hacía lo mismo con sus hermanos. Ella le preguntó de su pueblo del norte. Él habló poco, pero con precisión, como hablaba de todo. El río que se secaba en verano, los mezquites, el olor del monte después de la primera lluvia de julio. Le dijo que a veces lo extrañaba, pero que ya no sabía bien si extrañaba el lugar o la versión de sí mismo que vivía ahí. «Las dos cosas», dijo Soledad. Él la miró. «¿Cómo sabe?» «Porque yo extrañé esta casa 22 años, y cuando volví me di cuenta de que no era la casa lo que extrañaba. Era la persona que era cuando vivía aquí». Norberto no respondió de inmediato. Revolvió la sopa. La llama del fogón hacía moverse las sombras en las paredes de piedra. «¿Y la encontraste?», dijo al fin. «¿A esa persona?» Soledad lo pensó. «Estoy en eso», dijo. Comieron cuando la sopa estuvo lista. A la mesa de la cocina, con el farol entre ellos, sin apresurar nada. Y cuando Celestino llegó casi a las 10 de la noche, todavía con el frío de la sierra pegado en la ropa, encontró a su madre lavando los platos y a Norberto secándolos con un trapo, y los dos en silencio, pero de ese silencio que no necesita llenarse porque ya está lleno de algo. Celestino puso su encargo sobre la mesa. «Buenas noches», dijo, muy serio. «Buenas noches», dijeron los dos al mismo tiempo. Y Celestino fue a su cuarto, convencido de que había cosas que el universo arreglaba solo si uno dejaba de estorbar. 3 días después, el trámite de registro avanzó. Ladislao llamó al teléfono de Norberto, porque Soledad no tenía señal en el cerro y Norberto había dejado su número como contacto secundario, cosa que a Celestino le pareció muy interesante, para decir que la verificación notarial había sido confirmada y que el registro estaría listo en 5 días hábiles. Norberto subió a decírselo. Soledad lo escuchó. Asintió. Se quedó callada un momento. «¿Dagoberto puede hacer algo en estos 5 días?» preguntó. «Podría intentar presentar una objeción formal», dijo Norberto, «pero necesitaría un fundamento legal que no tiene. Y si lo inventa, entonces el director del registro lo va a ver venir. Ya le avisé que podía haber interferencia». Soledad lo miró. «¿Cuándo hiciste todo eso?» «Hace 4 días. Antes de que yo te lo pidiera». Norberto se encogió de hombros con esa tranquilidad suya. «Vi lo que venía», dijo. Soledad lo miró un momento más. Luego miró el claro, el huerto que ya empezaba a mostrar los primeros brotes verdes, la casa de piedra con el techo recién reparado, los pinos al fondo. Pensó en su padre parado frente a esa misma casa en la fotografía, con los ojos serios y la mandíbula apretada, listo para lo que sea. «Mi padre hubiera tenido mucho que decirle a usted», dijo. Norberto la miró. «¿Bueno o malo?» «Bueno», dijo ella. «Solo bueno». Y por primera vez en mucho tiempo, Soledad Reyes Montoya sonrió de verdad. No el gesto controlado que usaba para que la gente no se preocupara. Una sonrisa real, con todo adentro, que le cambió la cara entera. Norberto la vio, y tuvo que mirar hacia otro lado porque si no, se le iba a notar demasiado lo que estaba sintiendo. Afuera, los primeros brotes del huerto esperaban el sol de mañana, y en el municipio, el reloj seguía corriendo hacia el día en que todo quedaría registrado. 5 días. Solo 5 días. Pero Dagoberto también estaba contando. Don Hermenegildo subió al cerro un domingo. Nadie lo esperaba, nadie lo había invitado. Simplemente apareció en el claro a media mañana, con su bastón de madera, sus botas viejas y ese paso lento pero terco de quien ha decidido llegar y no le importa cuánto tarde. Celestino lo vio venir desde lejos y bajó corriendo el camino para alcanzarlo. «Don Hermenegildo, ¿qué hace usted aquí? ¿Solo? Con este camino?» «Con mis pies», dijo el viejo sin detenerse, «pero es que está muy...» Celestino se paró.
Lo miró con esos ojos que casi no veían, pero que encontraban igual lo que buscaban. Tengo 78 años y subí este cerro la primera vez cuando tenía 12. No me trates como si me fuera a romper. Celestino cerró la boca. Bien, dijo. Bien, repitió don Hermenegildo y siguió caminando. Soledad lo vio llegar desde el pórtico y no dijo nada. Bajó los escalones, fue hacia él, y cuando estuvo cerca simplemente le ofreció el brazo para los últimos metros del camino. Él lo tomó sin comentario, como si fuera lo más natural del mundo. Se sentaron en el pórtico. Celestino trajo café. Norberto, que había llegado temprano esa mañana con un saco de cal para los surcos del huerto, se acomodó discretamente en el banco del cobertizo para darles espacio sin irse del todo. Don Hermenegildo tomó su taza con las 2 manos. Miró la casa, miró el claro, miró los pinos al fondo. «Igual», dijo. «¿Qué cosa?», preguntó Soledad. «Todo. Igual que siempre». Tomó un sorbo. «Tu papá estaría contento». Soledad no respondió. Miró también el claro. «¿Usted lo conoció bien?», preguntó después de un momento. «Desde jóvenes». El viejo dejó la taza sobre la rodilla. «Abundio y yo crecimos en el mismo pueblo, allá por el norte». Él era callado, de esos que no hablan mucho, pero cuando hablan vale la pena escuchar. «Como usted». Don Hermenegildo hizo un gesto que podía ser negación o podía ser que le había gustado el comentario, pero no pensaba decirlo. «Cuando se enfermó», continuó, «me llamó. Yo ya estaba en Los Cerezos trabajando con don Próspero, pero me llamó y vine. Pasé 3 semanas aquí». Señaló vagamente hacia el interior de la casa. Ahí adentro, en ese cuarto del fondo. Él ya no se levantaba. Soledad lo escuchaba sin moverse. «Me dio la caja», dijo don Hermenegildo. «Me dijo, cuando Soledad vuelva, dásela. Nada más. No le expliques nada, no le cuentes. Deja que ella lo lea sola». «¿Por qué no me la dio antes?», preguntó Soledad. «Usted me vio crecer en Los Cerezos, 22 años». El viejo la miró. «Porque me dijo cuando vuelva, no cuando puedas. Y tú no habías vuelto todavía». Soledad apretó la taza. «¿Y si yo nunca hubiera vuelto?». Don Hermenegildo se encogió de hombros con esa calma de los muy viejos que ya han visto suficiente como para no agitarse por hipótesis. «Pero volviste», dijo. Silencio. El viento movió los pinos. El arroyo sonaba a lo lejos. Algún pájaro que Celestino nunca había aprendido a identificar cantó 2 veces desde algún lugar entre los árboles. «¿Qué decía la carta?», preguntó don Hermenegildo. «Si me quieres contar». Soledad pensó. Miró su taza. «Decía que me quería», dijo, con esas palabras. «Que me quería y que lo sentía, que no había podido decírmelo en vida porque no sabía cómo. Porque los hombres de su generación no sabían cómo se decía eso sin que sonara raro, pero que lo sentía». Hizo una pausa. «Decía que me dejaba la casa, porque la casa era el único lugar donde él había sido completamente él mismo. Y quería que yo tuviera un lugar así». Don Hermenegildo asintió despacio. «Eso suena a Abundio», dijo. «Y decía», continuó Soledad, con la voz un poco más baja, «que confiaba en que yo sabría cuándo necesitarla». El silencio que siguió fue de los que no se interrumpen, de los que merecen su propio espacio. Don Hermenegildo terminó su café, puso la taza sobre el pórtico. Se quedó mirando el claro con esos ojos que casi no veían, pero que de alguna manera siempre encontraban lo que miraban. «Sí supo», dijo al final, en voz muy baja. Soledad no respondió, pero se le movió algo en la garganta y tuvo que mirar hacia los pinos un momento, hacia ningún lugar específico, hacia ese punto que uno busca cuando necesita tiempo para que los ojos vuelvan a la normalidad.
Celestino, sentado en el escalón de abajo, miraba sus manos. Tenía la mandíbula apretada de quien está sintiendo algo muy grande y no quiere que se le note demasiado. Norberto, desde el banco del cobertizo, no miraba nada en particular, pero tenía las manos quietas sobre las rodillas, y para un hombre que siempre estaba haciendo algo con las manos, eso decía bastante. Don Hermenegildo se quedó a comer. Hicieron arroz y frijoles, y las tortillas que Soledad ya sabía hacer bien en el comal de barro, y comieron los 4 en la mesa de la cocina, que era justa para 4, si nadie ponía los codos muy abiertos. El viejo comió despacio, pero comió bien, y entre bocado y bocado fue contando cosas de Abundio que Soledad no sabía, que había sido buen jinete de joven, que sabía silbar con los dedos de una manera que asustaba a los perros, que una vez caminó 4 horas bajo la lluvia para llevarle medicina a una vecina enferma, porque era el único con botas impermeables en el pueblo. «Era de esos», dijo don Hermenegildo, «que no hacen ruido cuando hacen el bien, lo hacen y ya». Soledad lo miraba comer y escuchaba y guardaba cada cosa como se guardan las que no van a repetirse. Porque don Hermenegildo tenía 78 años y casi no veía, y había subido ese camino de pinos con su bastón y su terquedad, y ella sabía, sin que nadie se lo dijera, que probablemente era la última vez que lo hacía. Después de comer, el viejo pidió ver la fotografía. Soledad la trajo. La puso frente a él sobre la mesa. Don Hermenegildo se inclinó hacia adelante. Entrecerró los ojos. Estuvo así un momento, muy quieto, mirando esa imagen que para él debía ser apenas una mancha de grises, pero que de alguna manera reconocía igual. Luego puso la mano sobre la fotografía. Solo la mano, plana, como quien saluda a alguien que ya no está. «Hola, Abundio», dijo en voz bajísima, y eso fue todo. Celestino tuvo que levantarse a buscar agua que no necesitaba. Norberto miró el techo, y Soledad se mordió el labio y contó hasta 5 y no lloró. Pero estuvo muy cerca. Bajaron a don Hermenegildo al pueblo esa tarde. Norberto lo llevó en su camioneta, despacio por el camino de tierra, con el viejo sentado en el asiento del copiloto mirando por la ventana, como si estuviera revisando que todo siguiera en su lugar. Antes de subir a la camioneta, don Hermenegildo se volvió a ver a Soledad. La miró un momento. Luego le puso la mano en la mejilla, una vez sin decir nada. Ella le cubrió la mano con la suya. «Gracias», dijo, como le había dicho la primera vez, cuando él le dio la caja en la entrada de los cerezos. Él hizo el mismo gesto de antes con la mano libre, ese que podía ser cualquier cosa. Subió a la camioneta con ayuda de Norberto. La camioneta bajó por el camino de pinos y desapareció entre los árboles. Soledad se quedó parada en el claro un momento. Celestino se puso a su lado. No dijo nada. Ella tampoco. Estuvieron así los dos, mirando el camino vacío, con el sol de la tarde poniéndose detrás de los cerros y tiñendo todo de ese dorado tranquilo que no promete ni quita, que solo es. «Era el último que lo conoció», dijo Celestino en voz baja. «Sí», dijo Soledad. «¿Y vino a contártelo?» «Sí». Pausa. «¿Eso te ayuda?», preguntó él. Soledad pensó un momento. Miró el claro, la casa de piedra, el huerto con sus brotes, los pinos al fondo. «Sí», dijo, más de lo que esperaba. Celestino asintió. Luego hizo algo que no hacía desde que era muy chico. Le pasó el brazo por los hombros a su madre y la jaló un poco hacia él, no con fuerza, solo lo suficiente. Ella no se apartó. Se quedaron así hasta que la camioneta de Norberto volvió a aparecer al fondo del camino, subiendo de regreso, y el arroyo siguió sonando, y los pinos siguieron moviéndose,
y la casa de piedra siguió ahí, igual que siempre, esperando a la gente que la necesitaba. El registro se completó un jueves por la mañana. Ladislao llamó al teléfono de Norberto a las 9:15 para decirle que las escrituras estaban inscritas, selladas y en el sistema con fecha oficial. La propiedad serrana, las 32 hectáreas de monte nativo, el arroyo, el terreno de cultivo, la casa de piedra, quedaba a nombre de Soledad Reyes Montoya, hija y heredera directa de Abundio Reyes Castillo, conforme al documento notarial verificado por el despacho Peña Cisneros de Tepozán. Legal, limpio, inatacable. Norberto subió al cerro con esa noticia y la dijo en 5 palabras. Ya quedó, está registrado. Soledad lo miró. Asintió una vez, despacio, como quien recibe la confirmación de algo que ya sabía, pero que necesitaba escuchar de todos modos. Bien, dijo, y fue a seguir deshiervando el huerto. Celestino la miró alejarse. Luego miró a Norberto. ¿Así nomás?, dijo. «Así nomás», confirmó Norberto con algo que en otro hombre hubiera sido una sonrisa, y en él era solo un pequeño movimiento en la comisura derecha. Lo que Soledad no sabía todavía era que Dagoberto también se había enterado. El licenciado Fuentes lo llamó esa misma mañana, 20 minutos después de que Ladislao llamó a Norberto, con una voz que ya no intentaba disimular nada. «Está registrado, don Dagoberto, con fecha de hoy. No hay recurso legal que yo pueda presentar sin fundamento, y si lo presento sin fundamento, nos exponemos a una demanda por obstrucción. No voy a hacer eso». «¿Me está abandonando? Le estoy diciendo que no puedo ganar este caso porque no hay caso. La escritura es válida, el registro es válido, la propiedad es de ella». Pausa. «Y le recomiendo que no intente ninguna otra vía, don Dagoberto, porque si esto llega a un juez, con el historial de lo que usted ya intentó hacer, la conversación se va a poner muy incómoda para usted». Dagoberto colgó sin despedirse. Se quedó parado en su oficina de los cerezos, mirando el patio por el ventanal, los ahuehuetes, la fuente de Puebla, las piedras que él había visto toda su vida como si fueran suyas por derecho de vista. Y por primera vez, desde que empezó todo esto, Dagoberto Villanueva Ríos sintió algo que no reconocía de inmediato porque no lo había sentido muchas veces. El borde exacto donde la certeza se acaba y empieza el vacío. Llamó a su chofer, se puso el saco, salió. Dagoberto llegó a San Dámaso del Río ese mismo jueves, entrada la tarde. No vino a negociar, no vino a hablar con el municipio. Vino porque había decidido que si iba a perder algo, iba a perderlo mirando a la cara a quien se lo estaba quitando. Preguntó en el pueblo cómo llegar al cerro. La primera persona a quien preguntó fue, por supuesto, Epifania. Epifania lo miró de arriba a abajo con esa mirada de catálogo que tenía para los desconocidos. Le dio indicaciones exactas, precisas, sin un detalle de más. Y en cuanto Dagoberto subió a su coche y arrancó hacia el camino de tierra, Epifania tomó su teléfono y marcó el número de Norberto. «Ya viene», dijo, «en coche negro, solo». «Gracias, Epifania. No me las des, nomás no dejes que ese hombre haga tonterías allá arriba». Norberto estaba en el claro cuando el coche negro apareció al fondo del camino. Soledad también, y Celestino. Los tres lo vieron llegar y estacionarse en el borde del claro, donde la tierra era más firme. Dagoberto bajó. Traía el mismo saco de siempre, los mismos zapatos de ciudad, esa postura de quien ha pasado la vida en lugares donde él era el más importante de la habitación. Aquí no había habitación, solo el cerro y el cielo y los pinos y la casa de piedra a sus espaldas. Lo que lo desequilibró, aunque no lo hubiera admitido en voz alta, fue que Soledad no lo esperaba de pie con los brazos cruzados ni con cara de confrontación. Estaba simplemente parada,
con las manos sueltas a los costados, mirándolo llegar con la misma expresión con que miraba el horizonte por las mañanas, como si su llegada fuera un clima, algo que venía, que pasaba y que no cambiaba la forma del cerro. «Soledad», dijo él cuando estuvo cerca. «Dagoberto», respondió ella, y en ese intercambio de nombres sin títulos, sin señora, sin don, estaba todo lo que había cambiado entre ellos. «Vine a hablar», dijo él. «Ya escucho». Él miró a Celestino, miró a Norberto, volvió a verla. «Solos». «No», dijo ella. Dagoberto apretó la mandíbula. «Lo que quiero decirte no tiene por qué. Lo que tengas que decirme lo dices aquí», repitió ella, con esa voz que no subía nunca porque no necesitaba subir. «Aquí es mi casa. Aquí son mis reglas». Silencio. Dagoberto miró el suelo un momento. Cuando levantó la vista, algo en su cara había cambiado ligeramente. No arrepentimiento, todavía no, pero sí la conciencia de que el terreno bajo sus pies era diferente del que conocía. «Quiero comprar la propiedad», dijo. «Las 32 hectáreas. Te ofrezco 20 millones. Es más de lo que vale en cualquier avalúo razonable». Soledad lo miró. «No está en venta». 25. «No está en venta». «Soledad, sé razonable. Tú no necesitas...» «Dagoberto». Ella hizo una pausa pequeña. «Aventaste mis maletas al patio frente a 12 personas. Mandaste a tu abogado a buscar errores en documentos que no los tenían. Intentaste usar una deuda municipal para quedarte con una propiedad que era mía desde antes de que yo naciera». Otro silencio. «¿Y ahora me pides que sea razonable?» Él no respondió. «No está en venta», dijo ella por tercera vez. «Y si vuelves a mandar a alguien a hacer preguntas sobre mis propiedades en este municipio o en cualquier otro, voy a hablar con un abogado. No el tuyo, el mío». Dagoberto la miró durante varios segundos. Luego miró a Norberto, que estaba parado un poco atrás y a la derecha con los brazos cruzados, y esa quietud suya, que en este contexto era exactamente tan intimidante como necesitaba ser. Luego miró la casa de piedra. La miró un momento que duró más de lo necesario. Y en ese momento, aunque no lo dijo, aunque probablemente nunca lo diría en voz alta, Dagoberto Villanueva Ríos entendió algo, que había expulsado a esta mujer creyendo que la borraba del mapa, y lo único que había hecho era empujarla hacia el lugar donde ella era más ella misma, hacia la casa de su padre, hacia el cerro, hacia una escritura que llevaba 30 años esperándola, hacia todo lo que él no podía tocar. «Bien», dijo, con una voz que por primera vez no tenía la textura de siempre. Se dio la vuelta. Caminó hacia su coche. Abrió la puerta. Antes de subir se volvió una última vez. «La hacienda tiene goteras en el ala norte», dijo, y no era amenaza ni concesión. Era solo una frase. 3 años sin arreglarse. Y subió. Y el coche negro bajó por el camino de tierra hasta que desapareció entre los pinos. Celestino exhaló. «Eso fue todo», dijo. «Eso fue todo», dijo Soledad. «¿No va a hacer nada más?» «No puede». Norberto los miró a los dos. «Puede intentar otras cosas», dijo con esa honestidad suya que no suavizaba nada. «Pero ahora sabe que aquí hay documentos en orden, registro válido y alguien que conoce el sistema municipal. El costo de seguir intentando ya no le conviene». Celestino asintió despacio. «¿Y si vuelve?» «Si vuelve», dijo Soledad, «lo recibimos igual que hoy». Miró el camino donde el coche había desaparecido. Luego miró la casa. Luego fue a buscar el hacha porque quedaba leña por partir antes de que oscureciera. Y Epifania, que había subido silenciosamente por el atajo del barranco 20 minutos antes de que llegara Dagoberto y había escuchado toda la conversación desde detrás del cobertizo donde nadie la vio,
Bajó al pueblo con paso rápido a contar todo, con una versión levemente más dramática, pero sustancialmente correcta. El huerto dio sus primeros frutos en octubre. No fue una cosecha grande. Calabaza, quelites, 3 hileras de chile, que salieron más chicos de lo que Celestino esperaba, pero con más sabor del que recordaba en ningún chile de su vida. Las habas que Norberto sugirió plantar junto al arroyo resultaron ser la mejor decisión del verano. Soledad las cocinó con epazote una noche de martes sin ninguna razón especial, y los 3 comieron en silencio de ese silencio que no es incomodidad sino plenitud, ese silencio que solo existe cuando la gente está exactamente donde debe estar. Nadie habló de Dagoberto, no porque el tema estuviera prohibido, sino porque había dejado de ser urgente. Que un hombre con dinero y sin escrúpulos existiera en el mundo seguía siendo cierto, pero dejaba de ser el centro de la historia cuando la historia ya tenía otro centro. Y este era una casa de piedra con el techo reparado, un huerto que olía a tierra mojada por las mañanas, y 3 personas que habían encontrado en ese cerro algo que ninguno de los 3 buscaba cuando llegó. Celestino encontró trabajo en San Dámaso. El maestro de la escuela primaria necesitaba a alguien que supiera de matemáticas para las tardes. Y resultó que Celestino sabía bastante más de matemáticas de lo que él mismo recordaba. Empezó a bajar al pueblo 3 veces por semana. Volvía con noticias, con el encargo que le pedía su madre, y a veces con algo que Epifania le había dado para que no subieran con las manos vacías. Un frasco de mermelada, un atado de hierbas, una vez un pollo entero que nadie entendió muy bien de dónde venía. Epifania dice que el pollo se lo regalaron y que ella no come pollo, explicó Celestino, poniendo el animal sobre la mesa de la cocina. Soledad lo miró. Epifania come todo, dijo. Eso mismo pensé yo. Pero igual dile gracias. Ya le dije. Hicieron el pollo al día siguiente, con arroz y salsa de jitomate asado, y Norberto llegó sin llamar justo a la hora que olía mejor, lo cual Celestino empezaba a sospechar que no era coincidencia. Norberto no se fue. Eso era lo más simple de decir y lo más difícil de explicar, porque no hubo una conversación en la que se acordara que se quedaría, no hubo una declaración ni un momento específico, simplemente fue pasando, que llegaba cada vez más temprano, que se quedaba cada vez más tarde, que un día Celestino sin pensarlo mucho le mostró el cuarto del fondo, el que había sido de don Hermenegildo las últimas semanas de Abundio, y dijo: «Aquí hay un catre si algún día se le hace tarde». Y Norberto dijo: «Gracias». Y al mes siguiente había una muda de ropa colgada detrás de la puerta de ese cuarto, y nadie lo mencionó como algo notable. Lo que sí hubo fue una tarde de noviembre, con el viento del norte bajando por la sierra y la cocina caliente por el fogón, cuando Norberto y Soledad estaban solos, porque Celestino había ido al pueblo y no volvería hasta la noche. Él estaba arreglando la pata de una silla que rechinaba desde hacía semanas. Ella estaba cosiendo. Norberto dejó la silla, la miró. «Soledad», dijo. Ella levantó la vista. Él no dijo nada más por un momento. Solo la miró con esa calma suya, que no era distancia sino presencia, una presencia tan completa que a veces era más elocuente que cualquier palabra. «¿Qué?», preguntó ella. «Nada», dijo él. «Solo quería decirte el nombre». Soledad lo miró un momento. Luego volvió a su costura. Pero en la comisura de su boca había algo que no era exactamente una sonrisa, pero que se le parecía mucho. Y Norberto volvió a la silla con algo en el pecho que tampoco tenía nombre todavía, pero que pesaba cálido y quieto, igual que las cosas que van a quedarse. Don Hermenegildo no volvió a subir al cerro. Soledad lo visitó 2 veces en Los Cerezos,
donde el viejo seguía viviendo en su cuartito del jardín porque Dagoberto no se había atrevido a sacarlo y probablemente tampoco se iba a atrever, porque hay personas cuya sola presencia hace que ciertas acciones no sean posibles. La primera visita fue en septiembre. Soledad le llevó calabaza del huerto, que él comió con una cuchara sin decir nada durante varios minutos y luego dijo: «Tu papá sembraba una igual». La segunda visita fue en noviembre. Don Hermenegildo estaba más lento pero igual de terco, y le preguntó por el huerto y por Celestino, y por ese hombre que sube sin pronunciar el nombre de Norberto, lo cual era su manera de reconocer que sabía perfectamente de quién hablaba. «¿Y?» preguntó el viejo. «¿Y qué?», dijo Soledad. «¿Es bueno?», ella pensó. «Es bueno», dijo. Don Hermenegildo asintió. No dijo nada más sobre el tema. Pero esa noche, según le contó después la cocinera de los cerezos a Epifania, y Epifania a Celestino, y Celestino a nadie porque no era de los que contaban esas cosas, pero igual lo supo, don Hermenegildo durmió más tranquilo que de costumbre. En diciembre llegó la primera nevada. No mucha, solo una capa fina que cubría el claro y los pinos, y hacía que todo oliera distinto, a limpio, a principio. Celestino la vio desde la ventana de su cuarto y se quedó un momento simplemente mirando. Pensó en el año que había pasado, en las maletas cayendo al patio de los cerezos, en su madre cargando las dos a la vez, una en cada mano, en el camión que olía a diésel y a mandarina, en don Hermenegildo poniendo la mano sobre la fotografía, en la casa de piedra que los había recibido sin preguntar nada. Pensó que hay lugares en el mundo que esperan a las personas específicas que los necesitan, que esperan años, décadas, lo que haga falta, con la paciencia que tienen los lugares que no se mueven, y que cuando la persona llega, el lugar simplemente se abre, sin drama, sin discurso, como una puerta que tenía la llave correcta desde antes de que existiera la llave. Escuchó pasos en la cocina, el sonido del fogón encendiéndose, voces en voz baja que no alcanzaba a distinguir, pero que reconocía, su madre y Norberto, que habían madrugado a ver la nieve antes que nadie. Sonrió hacia la ventana. Se quedó en su cuarto un poco más, porque había cosas que uno no necesita ver para saber que están bien. El día que la escritura llegó enmarcada a la pared de la cocina, idea de Celestino, ejecutada mientras su madre estaba en el huerto, Soledad la vio y no dijo nada por un momento. Luego dijo: «Está chueca». Celestino la niveló 2 milímetros. «¿Así?» «Más, 3 milímetros». «¿Así?» Soledad la miró. «Bien», dijo, y fue a hacer café. Norberto, que había visto toda la operación desde el marco de la puerta con una taza en la mano, esperó a que ella pasara y le dijo en voz muy baja solo para él: 32 hectáreas, arroyo permanente, monte nativo. Pausa. Y ella preocupada porque el cuadro está chueco, y se rió solo en silencio, con esa risa contenida que tenía cuando algo le parecía perfectamente humano. Epifania contó la historia de Soledad en San Dámaso durante meses. La contó en la papelería, en la plaza, en la misa del domingo, donde técnicamente no era el momento, pero igual encontraba cómo. La contó con algunos detalles aumentados. El enfrentamiento con Dagoberto, en su versión, tenía más gritos de los que realmente hubo, y con otros perfectamente exactos, como que Soledad no lloró frente a él ni una vez, o que pagó el predial con los últimos pesos que tenía sin que le temblara la mano. Un martes de enero entró una mujer al pueblo que nadie conocía, con una niña de la mano y 2 bultos cargados. Preguntó en la papelería si había algún lugar donde quedarse. Epifania la miró la niña, miró los bultos. ¿Viene sola?, preguntó. Sí. ¿Tiene a dónde llegar? No todavía. Epifania la atendió, le vendió lo que necesitaba, y cuando la mujer pagó y estaba por irse, Epifania le dijo:
Hay una señora que vive en el Cerro Norte. Se llama Soledad. Tiene un cuarto que no ocupa y tierra de sobra. Vaya a verla de mi parte». La mujer la miró. «¿Me va a recibir?» «Sí», dijo Epifania, con la serenidad de quien anuncia algo que ya sabe cómo termina. «Es de las que reciben». Soledad la recibió, sin preguntar mucho, sin pedir explicaciones que no le correspondía pedir. Le mostró el cuarto del fondo, el mismo de don Hermenegildo, el mismo que después fue de Norberto, que ya dormía en otro lado sin que nadie lo hubiera anunciado formalmente, y le dijo que el arroyo tenía agua limpia, y que el huerto iba a necesitar manos en la primavera si quería ganarse algo. La mujer se llamaba Encarnación y la niña se llamaba Luz. Y tenían una historia que Soledad escuchó esa noche a medias, lo suficiente para entender sin necesitar el resto. Celestino les hizo lugar en la mesa. Norberto les pasó la salsa sin que nadie se lo pidiera. Y la cocina chica de la casa de piedra, que había sido construida para una persona y que había esperado 30 años vacía, resultó que cabían todos perfectamente si nadie ponía los codos muy abiertos. Esa noche, cuando la casa se quedó en silencio y todos dormían, Soledad salió al pórtico. Se sentó en el escalón que crujía, miró el cielo de sierra, que en enero era tan claro que dolía un poco mirarlo, de puro lleno que estaba. Sacó la fotografía de su padre del bolsillo del rebozo. La tenía ahí desde hacía semanas, como se cargan las cosas que se quieren cerca. Lo miró. Él le devolvía la mirada con sus ojos serios, su mandíbula apretada, su postura de listo para lo que sea. «Ya estoy aquí, papá», dijo en voz muy baja. El arroyo sonó, los pinos se movieron y la casa de piedra, que había esperado tanto, siguió ahí, quieta y firme como siempre había estado, como siempre estaría.